Buenas noches, bienvenidos a En Contexto, esta cita que tenemos todos los miércoles para hablar, por supuesto, del panorama político de nuestro país. Bueno, en 18 días nada más hay elecciones generales, elecciones presidenciales y un efecto colateral es la justicia. ¿Cómo afecta una nueva administración del Poder Ejecutivo del Congreso Nacional al Poder Judicial? Para eso tenemos invitados especiales para hablar especialmente de la politización de la justicia y este nuevo contexto político que se viene en breve. Senador Pedro Santa Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Realmente un gusto estar acá en el programa y compartir acá con ellos este programa y a todas las personas que nos están viendo. Buenas noches. Doctor Rubén Galeano, abogado, docente universitario, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Gracias por la invitación. Saludo al senador Santa Cruz, a la doctora María Victoria Rivas, al doctor Ricardo Merlo también y a la audiencia, por sobre todo, que nos sigue. Gracias. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales. Buenas noches. Buenas noches, Estela. Un gusto compartir contigo y la audiencia. Saludar al senador Santa Cruz y a los queridos colegas Rubén y Ricardo en este tema que sí realmente merece un debate importante. Y Ricardo Merlo, ex fiscal, ex presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. ¿Qué tal? Un gusto, Estela, estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia y compartir con ex compañero de trabajo como Vicky, ¿verdad? El senador, un gusto también, y con Rubén, que hemos tenido tantas tertulias, ¿verdad? Discutiendo estos temas ya. Bueno, como decía en un principio, hay elecciones presidenciales el 30 de abril. Y la primera pregunta que me gustaría que me respondan los cuatro es: ¿cómo impacta eso en el Poder Judicial? ¿Cómo impacta en la justicia? Porque siempre que se hacen los análisis se dice, el Poder Judicial está sometido al poder político por la arquitectura legal que hay en Paraguay en términos constitucionales en su forma de selección. ¿Es tanto así, María Victoria? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la politización de la política, nuestra mirada siempre se dirige al Consejo de la Magistratura y atribuimos a la alta composición política a ese resultado, ¿verdad? Sin duda alguna, la situación que se dio hace poco con uno de los consejeros que no representa a la clase política, representa al gremio de los abogados, nos debe llevar a que el entramado entre la justicia y el poder es mucho más complejo de esa mirada muy simplista que hacíamos de que, porque hay más senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo, tenemos más jueces politizados. Yo creo que tenemos que hacer un análisis un poco más profundo. Ahora, sin duda hay que tener en cuenta, Estela, de que si un juez llega con un apoyo político, eso limita su accionar jurídico y le lleva a tener compromisos, ¿verdad? Pero yo creo que la trama de poder entre el poder y la justicia es mucho más compleja en este momento, que nos debería llevar a analizar finalmente dónde lo que está el poder y quién investiga al poder. Eso creo que es uno de los temas que deberíamos poner sobre la mesa para hacer ese análisis contextual que vos estás mirando. Senador Santa Cruz. Sí, Estela, claro, hay una incidencia no solamente del poder político, sino también hay incidencia de sectores económicos y hasta de estudios jurídicos, que no podemos negar. Y que creo que la gente que nos movemos en el ámbito jurídico lo conocemos. Y esa presión sentimos nosotros en el Consejo, no solamente el ámbito político. Y digo esto, voy a hacer mención, hicimos una investigación desde mi oficina. El 77% de los jueces y fiscales están afiliados Al Partido Colorado. O a varios partidos. Y doy un ejemplo, había magistrados y fiscales que están afiliados a distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la incidencia de un sector en cierto momento en el Consejo. Una C, por ejemplo, estaban afiliados, una C, PLRA y al Partido Colorado. Doy esos ejemplos que me parece importante. Hicimos un trabajo, el cruzamiento de los informes de la justicia electoral y denunciamos eso en la Fiscalía
y en la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a seguir eso, no vamos a dejar así en el OPAREI, como siempre, ¿verdad? Y vamos a insistir. Y también muchos de ellos participaban en las internas de los partidos políticos. Y ahí voy también, que me parece importante señalar. Nosotros cuando comenzamos en general un periodo legislativo, se nota en la composición, en la selección para el Consejo de la Magistratura y también para el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo tengo una lectura de que sectores económicos y sectores políticos se ponen de acuerdo para eso. Y tener también la incidencia de los gremios, ¿verdad?, para esas designaciones, y así se maneja esta cuestión política, que me parece importante decirlo de frente. En general nosotros acostumbramos a decir los políticos, pero hay incidencia en los sectores económicos y de estudio jurídico. Hasta diría, en algunos casos, tenemos un doble, triple control, porque tenemos señores feudales en cada departamento, no solamente de políticos. Y voy a dar ejemplo. Antonio Fretes en Barbarí estuvo más de 20 años como superintendente. Controlaba todo. De quien los fiscales, jueces, había estudios jurídicos que trabajaban directamente. O tenemos el ejemplo de la Villalba en Canenillo, que es una señora feudal. Pasa por sus manos la designación. Estamos hablando de la diputada Villalba. La diputada Villalba. Yo no tengo problema de decir de frente y con nombres la situación en la cuestión de justicia. Y hay que transparentarlo, porque no hay forma de modificar esto. Este país necesita la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica. Si no, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder desarrollar este país, Estela. ¿Verdad? Doctor Galeano. Yo creo, apreciada Estela, que la incidencia política, que es un poco el título del programa hoy, o de los distintos sectores sobre la administración de justicia, no responde solamente al diseño constitucional, también tiene un alto componente cultural histórico. Porque tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fueron creados por la Constitución del 92, justamente, por un lado, en el Consejo de la Magistratura, para democratizar el acceso de los operadores al sistema de justicia, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para romper con el corporativismo de la Corte, que protege a magistrados que forman parte de la élite o equipo de trabajo al interior de la máxima instancia judicial. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, hemos tenido que la política, los sectores económicos, y como bien lo dijo el senador, hay un estudio jurídico que tiene una representación en el Consejo de la Magistratura hace más de 3 periodos por los estamentos académicos, por dar una referencia, ¿verdad? Fueron inficionando estas instituciones que fueron creados con un muy buen propósito, pero finalmente quienes componen estas instituciones terminan respondiendo a intereses que ni siquiera son los estamentos a los que supuestamente representan. Es mucho más complejo que solamente el diseño constitucional. Y creo, como decía en un breve resumen, tiene altas implicancias de orden histórico, cultural, social. Doctor Merlo. Bueno, lo primero, creo que acá tenemos de que los procesos de selección, confirmación y destitución de los magistrados, tener ese componente político tan importante, ¿verdad? Y estos otros elementos que estaban hablando recién, generan una situación, y es grave lo que nos decía el senador, de que como veletas magistrados van yendo de un partido a otro como la afiliación, como su carta de presentación. Entonces, yo creo que esa es la demostración de lo difícil que es el escenario, la prueba de lo difícil y en lo que se convirtió, diríamos de alguna forma, el Consejo y el Jurado en algún momento, en el que se tenía que, para acceder al cargo, ir a hacer lobby con diputados, con senadores. ¿Por qué si existe un procedimiento claro en el cual
una audiencia de trabajo, estamos bien, y nos vamos a la audiencia y exponemos lo que vamos a hacer y se controla el desarrollo como magistrados. Pero resulta que había que hacer, y esto es real, todo lo hemos hecho. Tenía que ir a hablar con el representante, con los senadores para que le hable el representante de senadores, a los diputados para que le hable su representante de diputados, para que le hable bien, para lograr el voto. Y todo el trabajo de selección, porque la Constitución es muy clara, solamente la idoneidad exige. Estos componentes externos se están generando dentro de un sistema que lo que hace es que básicamente se obtengan beneficios. O sea, ¿por qué a un diputado, a un senador o a algún estudio jurídico, ¿verdad?, le interesaría tanto este cargo? Sea el que sea, ¿verdad? Y el día que entiendan de que la independencia de los magistrados es algo que necesita la ciudadanía, el ser independiente, un magistrado que juzga independientemente, un fiscal que investigue independientemente y sin presiones, es la forma de conservar el Estado de Derecho. De otro modo, estamos hablando de una situación en la cual el trípode de los poderes está desequilibrado, y si hay desequilibrio se rompe el Estado de Derecho, no existe democracia y se rompe el criterio de igualdad, el principio de igualdad. Ahora, es cierto que nosotros a veces analizamos mucho la estructura, la conformación del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y cuando uno habla con los constituyentes de por qué integraron de esa manera, dicen, bueno, pero caramba, en el Consejo de la Magistratura hay representantes de las universidades, se supone que deberían ser buenas personas. Bueno, la representación del Congreso, que en cierta forma es de la ciudadanía, un diputado, un senador. Tienen representación los abogados, que son los afectados directos por el sistema de justicia. O sea, hay como una variedad que en cierta forma debería garantizar una independencia o una visión de una mejor justicia. Pero sin embargo, yo por lo menos siempre digo que es muy fácil para los fiscales y los jueces y ministros de corte decir que la justicia está sometida al poder político por esto que está vinculado con su elección y por su ratificación en los cargos, porque igual en ese contexto tenemos jueces honestos, tenemos fiscales corajudos y valientes que tienen la capacidad en todo caso de cortar ese cordón umbilical que los unía con su elección previa. Y entonces rememoramos con nostalgia el primer Consejo de la Magistratura después de la nueva Constitución, o la primera Corte de la nueva Constitución. Dijimos, bueno, hubo en esa Corte y hubo en ese Consejo de la Magistratura representación genuina de los partidos políticos, de los grupos, pero las personas que integraron tenían otra visión. ¿Por qué hoy no podemos tener con la misma integración, sin tocar la integración del Consejo o del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿Qué hace diferente a la primera Corte poststronista o al primer Consejo de la Magistratura, que todos recordamos que fueron buenos? ¿Qué pasó, María Victoria, que es una estudiosa de la justicia? Bueno, en realidad que yo creo que, así como estaba diciendo el senador, el entramado de poder ahora está muy disperso y muy confuso, ¿verdad? Fíjate que en una primera etapa de la Constitución de 1992 había un fuerte poder político, ¿verdad? Que generó los acuerdos para la integración de la Corte, etcétera, ¿verdad? Después creo que ese poder se fue dispersando en grupos que se fueron fortaleciendo y se fueron consolidando modelos, ¿verdad? En este momento el poder está disperso, así como dijo el senador, en la clase política, en los grupos económicos, en los estudios jurídicos, en los grupos religiosos. O sea, digamos que ese es el entramado de poder que tiene ahora una injerencia sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Con relación al modelo diseñado en la Constitución de 1992, creo que cometimos un error histórico en que a ese modelo de designación no le incorporamos la otra pata, que es la carrera judicial. Entonces, tardamos casi 20 años en darnos cuenta de que
La meritocracia nomás al inicio del ingreso del sistema no fue suficiente ni no va a ser suficiente, porque nos olvidamos de armar la otra pata, que es la carrera judicial, que permite un fortalecimiento en el desempeño de los jueces. Fíjate que ahora el análisis sobre el desempeño de los jueces es muy arbitrario. En todo el proceso de confirmación de jueces hay una arbitrariedad y discrecionalidad absoluta sobre el desempeño de los jueces. Y lo mismo se da, con la disculpa del senador, en los altos cargos. O sea, vos te das cuenta cuando se empiezan a analizar los antecedentes y los posicionamientos académicos de los concursantes, vos te das cuenta que finalmente otra vez no sirve, porque el ranking inicial creado no funciona, no sigue en el ranking que ellos mismos crean. Entonces creo que para mí hay dos fallas. Uno, la no creación de la carrera judicial para realmente comprobar si el modelo diseñado en la Constitución del 92 falló o no en algo. Y segundo, ese entramado de poder, Estela, entre la política, el sector político inicial y la justicia. Existen ahora intermedios como la corrupción y el tráfico de influencia. O sea, esa premisa de que la clase política quería un juez a su medida por si por ahí se daba alguna situación que le involucre a él, ahora esa necesidad se diluye con la cantidad de tráfico de influencia que vos tenés en expedientes que pueden ser cajoneados o activados, en situaciones en que vos podés usar la justicia para perseguirle a tu adversario político. Entonces creo que me ratifico en que la relación entre el poder y la justicia en este momento es una relación mucho más compleja de esa mirada que teníamos solamente con la clase política dura, para llamarla de alguna forma. Ahora se filtran por todos lados la injerencia política, la injerencia de poder dentro del sistema judicial, que finalmente vos no sabés hacia dónde es lo que vas a apuntar para incorporar alguna suerte de mejoramiento. El tema de los colegios de abogados, de los gremios a nivel nacional, la militancia que se creó en torno a Jorge Bogarín era una cosa absolutamente absurda y aberrante. Hacían gremialismo solapado de política. O sea, ¿por qué uno piensa de que tantos gremios de abogados apoyan a Jorge Bogarín? Por el tráfico de influencia en los casos pequeños que van teniendo a nivel regional. Ese es el modelo que se consolida en este momento. Ya. Doctor Galeano, sí. Justamente la representación del colegio de abogados o de los abogados en general se da como una elección. Es una elección. O sea, sí, una a de las diferencia elecciones más del Congreso, del desgastantes. Poder Ejecutivo, que envían a sus representantes, en el caso de los abogados es por elección popular. Yo vi la elección de los abogados y la verdad que era como una elección de una seccional colorada. Me fui a la justicia electoral a observar y me asustaba la forma. Es como una elección de disputa electoral terrible y se nota que había mucho dinero detrás. Ahora, pregunto, ¿los abogados realmente quieren jueces independientes e imparciales o quieren también a su juez propio? Mira, Estela, creo que tu pregunta es cuasi retórica. En Paraguay todos tenemos el sueño del ministro de corte propio. O sea, no nos engañemos. Todos queremos tener algún tipo de incidencia en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es justamente, su rol constitucional es un rol contramayoritario, ponerle límite a los poderes políticos de origen popular mayoritario. Correcto. Pero eso no significa que lo que necesitamos no tenga que apartarse de eso que deseamos interna o intrínsecamente. Necesitamos jueces independientes, claro que sí. Y voy a ser bien claro en lo siguiente. Hoy cualquiera, sector político, económico, estudio jurídico, de lo que se hable, puede tener cierta cercanía con un ministro de corte. Pero el día de mañana,
cuando la base económica, política o de la razón que fuere deja de tener contacto con ese ministro de corte o con ese juez o con ese fiscal, lo que se requiere es un juez, ministro o fiscal que haga bien su tarea. Es garantía para todos. Y en la medida en que el Poder Judicial, que el sistema de justicia no funcione bien, el concepto mismo de Estado de Derecho entra en crisis. Tenemos que decir justamente, y quiero recoger un poco algunas ideas que fueron quedando de lo que venimos conversando hasta aquí. Vos decías, ¿por qué aquel primer Consejo de la Magistratura y aquella primera Corte? Nosotros hicimos una recopilación de algunos datos en el Colegio de Abogados, en el gremio de abogados. Dicho sea de paso, hay colegios de abogados que tienen funcionamiento institucional de hace muchísimos años y que no fueron creados solamente con propósitos electorales y para dar adhesiones a determinadas candidaturas. Y creo que la gente sabe también eso, o por lo menos los colegas saben quiénes son los que integran los colegios de abogados serios. Volviendo a tu pregunta, en aquel tiempo, cuando se buscó utilizar criterios objetivos para designar los ministros de corte, hablo del primer Consejo de la Magistratura, se encontraron con la realidad de que prácticamente el 80% de los doctores de Derecho en este país eran de un solo signo político. Entonces se requirió de aquel famoso pacto de gobernabilidad, donde garantizara por lo menos un número mínimo de ingreso al Poder Judicial. Ese modelo que en ese momento fue beneficioso y dio tal vez desde el 89 hasta aquí la mejor composición de la Corte Suprema de Justicia, luego se volvió contra los propios operadores. Porque quienes impulsaron ese pacto de gobernabilidad también presentaron a sus mejores figuras en aquel momento. Claro. Pero luego el poder político, y me refiero a ese poder sin forma, sin rostro, se dio cuenta y dice, acá nosotros tenemos que incidir, tenemos que llevar nuestro ministro, tenemos que llevar nuestro juez, nuestro fiscal. Y entonces ese modelo que primero garantizó por lo menos una participación mínima de distintos sectores, después se volvió contra el propio sistema porque tenías que ir a hablar con esos actores políticos, de lo que hablaba justamente el doctor Merlo. Porque en ese principio de funcionamiento del Consejo de la Magistratura no tenemos, por ejemplo, los reglamentos que tenemos hoy. Antes era completamente arbitraria la decisión de un ministro, de un consejero del Consejo de la Magistratura. No tenía razón alguna para explicar por qué votaba por Rubén Galeano para que integre la terna. Rubén Galeano es Rubén Galeano, Opama. Jalore la número 0 de la número de Opama. Hoy hay criterios objetivos que se van mejorando en cada proceso de selección, justamente gracias a intervención de los colegios serios, de organizaciones ciudadanas, de institutos relacionados al derecho que fueron proponiendo mejoras en el reglamento general de concurso y en el reglamento de selección de ministro de corte y fiscal general del Estado. Pero sin evadir tu pregunta, necesitamos ministros, miembros de tribunales de apelación, jueces y fiscales independientes. Claro que sí, porque de lo contrario, el concepto mismo de Estado de Derecho entra en crisis y eso es peligroso para el Paraguay como sociedad organizada. Doctor Merlo, estuviste en la trinchera, fuiste fiscal. ¿Cómo se siente la presión, la coerción política o económica o de algún estudio jurídico, como nos decía el senador Santa Cruz? ¿Cómo operan y cómo uno zafa sin perder la independencia, por lo menos? Particularmente, Estela, te digo, para contestar tu pregunta, hablamos del proceso de selección. Y después tenemos, y te doy este dato, solamente Paraguay y Perú tienen un sistema de confirmación. Es decir, el magistrado en el Brasil, el magistrado en la Argentina, el magistrado en Chile, en toda Latinoamérica, que es seleccionado, ¿verdad? Luego del proceso de selección se le elige, él queda en su trabajo hasta que lo destituyen o hasta que se jubile. Entonces, ahí esa es la primera renuncia que siempre nosotros, cuando estaba en la presidencia de la asociación, decíamos, necesitamos la estabilidad, que se controlen, que se hagan auditorías de prevención, que se hagan auditorías posteriores, que se implementen todos los sistemas. Pero es muy perverso someterle cada 5 años a un magistrado
a eso que hoy estábamos conversando. Es decir, tener que ir a hablar con el sector político, ver quién es amigo de quién, para que hable bien de uno, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que es un sometimiento. Puede ser que nunca te llamen a pedir un favor, puede ser que tu teléfono nunca suene, pero siempre está la posibilidad. Y a tanto llega esto que decía el senador que es mal visto que un ciudadano sea parte de una agrupación política. Y contrariamente a lo que se piensa, yo creo de que un fiscal puede ser parte de una asociación política. Eso no implica cercenarse ese derecho ciudadano a ser parte de una organización política, no implica un compromiso. Porque si el sistema no exigiera que cada 5 años él tiene que ir a hablar aquí, a hablar allá, no tendría más que ser una participación política dentro de ese escenario y restringido a eso, que no influye en sus decisiones, en sus tomas de decisiones. Porque finalmente se le cercena al fiscal o se le cercena al magistrado la posibilidad de que tiene cualquier ciudadano de ser parte de una organización política. Yo sé que a veces nos gusta esto que diga, pero ¿por qué tomamos cualquier cosa ya con tanto temor? Es parte de un escenario político. ¿Sabe por qué, doctor? Sí. Creo yo. Es un poco como el debate de la reelección. Siempre se dice que, bueno, en Paraguay no hay reelección presidencial porque tenemos la experiencia de la dictadura y porque sabemos que los candidatos, el presidente de la República, si tuviera la posibilidad de la reelección, va a utilizar todo el aparato del Estado para pelear por su reelección. Es por la baja institucionalidad que es nuestro grave problema. O sea, lo que es normal en otros países no es normal en Paraguay. Entonces, se ve como salida la politización o la despartidización del Poder Judicial como una vía para salir adelante. El problema es nuestra baja institucionalidad. Así es. Coincido, Estela, y acá el talón de Aquiles no garantiza es la tampoco estabilidad. el partido, perdón, apoyándonos más en el razonamiento, porque decía el senador, perdón por generar el diálogo, decía el senador, encontramos jueces que estaban afiliados al partido UNACE, al Partido de la Idea, al Partido Colorado. ¿Qué significa? Y él mismo lo refirió. Cuando le convenía, migró del líder. Mostraba el carnet. Claro. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Si les privamos del carnet, van a dejar de someterse, igual se van a seguir sometiendo. Claro. Por eso que vos referías, la baja institucionalidad o la débil institucionalidad. Bueno, tengo que hacer una pausa, senador, y a la vuelta te toca hablar. Sobre los temas que estaban. Enseguida volvemos. Perdón, te corté, Ricardo. No, excelente. Bien, volvemos con nuestro programa sobre la politización de la justicia en el contexto de las elecciones generales con María Victoria Rivas, Rubén Galeano, Pedro Santa Cruz y Ricardo Merlo. Senador, te tocaba hablar sobre el punto en discusión. En general coincido con la doctora Rivas sobre la carrera judicial y contigo sobre la baja institucionalidad. Yo quiero comentar ciertas experiencias que tengo en el Consejo y como senador. Pues, creo que va a ser muy importante esto. Vimos la cuestión del copamiento, en un momento un copamiento de un sector político del sistema judicial. Le tenía una fiscala que respondía a ese sector, me estoy refiriendo a Sandra Quiñones. Y ustedes no se acuerdan cuando en diputados, ¿verdad?, a pesar de que violaron la Constitución Nacional 263, en donde un miembro del jurado duraba 3 años su función, le sacaron al diputado Romero Roa y al diputado Alvarenga, un sector político. Le pusieron a 2 fieles para copar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y hasta ahora están, y la Corte no se expide sobre eso. Imagínate lo que es, la máxima instancia no se expide sobre eso, ¿verdad? Está el diputado de María Auxiliadora Hernán Rivas, y está Rodrigo Blanco. No pueden estar ahí, porque la Constitución nos dice 3 años en su función. Y lo que no estoy de acuerdo también, estamos hablando solamente del sector político. Y les voy a decir una situación que se presenta. Nosotros tenemos 70.000 abogados en este momento. Es una elección nacional.
de envergadura, porque se hace en cada departamento. Y eso cuesta dinero. Imagínense una elección nacional con 70.000 personas en distintos departamentos, una campaña nacional, y esos son financiados por sectores económicos. Y me voy a dar nombres. A Bogarín le financió Cartes. Público en conocimiento. Yo creo que hay que decir de frente las situaciones que estamos, ¿verdad? El cambio en diputado vino de la mano de Cartes, ¿verdad? Y digo otra cuestión que me parece importante. Nosotros hablamos solamente del sector político. No podemos mentir. La incidencia de los sectores económicos en esto, ¿verdad? Y también dentro de este proceso, creo que la selección de un miembro de la Corte incide mucho lo político. Porque pasa por el Consejo, que hay una representación política, también pasa por el Senado y por el Presidente de la República. Lo que hay que hacer que sea transparente esa selección. Y creo que nosotros lo logramos dentro del Consejo, ¿verdad? Yo personalmente presenté 4 reglamentos para la selección en los últimos tiempos. Tanto para la selección del Tribunal Electoral, para la selección de la Fiscalía General del Estado y esta Corte. ¿Y cuál fue la diferencia fundamental? Nosotros, los miembros del Consejo, nuestras calificaciones eran públicas y tenían que ser fundamentados. Y voy a dar ejemplos. Yo me acuerdo en la etapa de selección entré en los últimos tiempos de Víctor Ríos, ¿verdad? Y cuando las calificaciones eran secretas, Sí. ¿verdad? Y me acuerdo que hubo 2 calificaciones para el doctor Bogarín, que es ahora miembro del Tribunal Electoral, y para mí fue la mejor. No puedo decir los nombres porque no fue secreta, pero creo que uno de los consejeros le puso una calificación por una cuestión de 5 puntos, por una cuestión política. Y el otro por su tesis. Eso no ocurre más a eso. A partir de los nuevos reglamentos que nosotros tenemos que transparentar nuestras calificaciones y las audiencias públicas. Es cierto, hay mucho que mejorar del reglamento. Pero creo que avanzamos muchísimo en ese sentido, ¿verdad? Bueno, acá lo que habría que ver, y creo que hubo avances importantes, nosotros dentro de esa etapa de selección, en la selección del Tribunal Electoral, se da como un hecho que senadores iban a ser miembros del Tribunal Electoral. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? De hecho, por una cuestión de reglamento, no cumplían con lo que decía el reglamento, se quedaban fuera. Pero la presión fue terrible para admitirlo. Claro. ¿Verdad? Eso no podemos desconocer. Creo que el Consejo se plantó en ese sentido y fue importante. Entró ahí el doctor Rosell y el doctor Bogarín. Sí. ¿Verdad? Y voy a decir lo de Emiliano Rolón. Creo que es importante decir de frente las cosas, ¿verdad? Dentro de la etapa del fiscal general, de selección del fiscal general, había 2 grupos colorados, en donde los candidatos de un sector eran Mónica Seifar, Carlos Arregui y René Fernández. Los candidatos del Poder Ejecutivo. Y por el otro lado estaba Preda, estaba Doldán y Espinosa. Candidato Ninguno de los cárcel. 6 entraron en la terna. Ninguno de los 6 entraron en la terna, a pesar de las presiones. Y por eso digo una cuestión que no estoy de acuerdo, que solamente estamos culpando al sector político, ¿verdad? ¿Y el sector económico? ¿Ustedes piensan que Bogarín no fue financiado por Cartes para una elección de 70.000 personas? Eso cuesta por lo menos 1 o 2 millones de dólares. 1 millón o 2 millones de dólares cuesta una campaña nacional de abogados ahora. Y esa es la incidencia también del sector económico, ¿verdad? Ahora,
Doctor Merlo apuntaba a una realidad que para la ratificación de un juez o de un fiscal, uno tiene que ir cada 5 años con su carpetita a visitar al senador, al diputado, para que lograr su reelección, por llamarlo de alguna manera, y que la jubilación es una garantía a nivel mundial. Creo que está comprobado que es una garantía para la independencia del Poder Judicial. Pero en Paraguay siempre se dice que es el cementerio de las teorías, porque lo que funciona en otros países no funciona acá. La Corte Suprema de Justicia tenía ese problema. Cada 5 años el ministro de Corte tenía que tener la revalidación del Senado, por llamarlo de alguna manera. Se declaró inamovible. Hace como 20 años ya estamos. Y les pregunto a ustedes, ¿tienen la garantía de la jubilación? Solo a los 75 años se pueden ir. Frete, si no hubiese tenido 75 años, iba a estar siguiendo en la Corte Suprema de Justicia. Les pregunto a ustedes que están en ese mundo judicial, ¿ha mejorado el rol de la Corte Suprema de Justicia después de la autodeclaración de inamovibles? ¿Les sirvió el blindaje de la inamovilidad para mejorar el trabajo? ¿Mejoró el trabajo de la Corte? Doctor Merlo. Vamos a empezar contigo. Wow, una pregunta difícil, ¿verdad? Yo creo que básicamente hoy la Corte está altamente cuestionada. Hablamos del caso Fretes, ¿verdad? Que también fue harto cuestionado. Pero te diría que el escenario es muy positivo para otros niveles, es decir, para los magistrados, para los jueces, para los fiscales, que están sometidos a mayores sistemas de control, ¿verdad? Los ministros de la Corte, bueno, los sistemas de control no son tan existentes, diríamos, como porque tenés que llevar un juicio político, tenés que tener una mayoría, ¿verdad? Sin embargo, someter a un proceso o a una auditoría, a un fiscal o a un juez, es una situación que es una responsabilidad del fiscal general y una responsabilidad también de la Corte Suprema. Hoy tenemos el expediente electrónico y podemos saber cuánto retraso tiene un juez, cuánto no tiene, por lo menos cuantitativamente. Y eso va a ir evolucionando hacia controles cuantitativos e incluso cualitativos. Y esos son los sistemas, y como decía bien el senador, transparencia. Es decir, tenemos que saber quién es nuestro fiscal que trabaja, los ciudadanos, pues finalmente trabaja para la ciudadanía. Tenemos que saber cuál es el juez que tiene un atraso injustificado. Tenemos que saber qué necesitan también para superar ese atraso. Son análisis que se tienen que hacer para que mejore el Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Yo creo que el análisis es diferente a ver lo que es la Corte con su sistema de control y una institución que tiene un proceso constitucional, ¿verdad?, a un sistema de control interno que deben hacer las instituciones para lograr ese servicio al ciudadano y ese acceso a la justicia, que es un derecho de las víctimas también. Sí, yo lo que quiero decir es lo siguiente, Estela. Si abordamos esa calificación de la vieja Corte que se terminó ahora con este último proceso de elección, podríamos decir que la Corte no ha mejorado nada por un solo indicador, que es la confianza. Es decir, la Corte anterior generaba una desconfianza ciudadana y ese solo elemento es suficiente para mover todos nuestros rankings internacionales. Estado de Derecho, democracia, credibilidad en la justicia. Entonces, la Corte Vieja no hizo ningún esfuerzo en volver a lograr la confianza ciudadana con relación a la justicia. Independientemente de todo lo que está diciendo Ricardo, que se refiere a la gestión de la Corte en su ámbito jurisdiccional, yo creo que hay un elemento político importante que es la confianza ciudadana. Y la señal que dio la vieja Corte eran señales que aumentaban la desconfianza. Entonces, ¿cuál es la visión positiva que tenemos en este momento? Que la nueva Corte tiene un elemento para mí importante, que el conocimiento de cada uno de sus miembros le da mucha independencia. Porque hay que tener en cuenta que la gente que entraron ahora, que los magistrados que están en la Corte, son gente que tienen una trayectoria académica importante. Y eso es muy radical en el momento de gestar una independencia individual.
porque la presión política al corporativo de la Corte, lógicamente que vos vas a tener siempre. Eso sucede acá y en cualquier país del mundo, pero ¿cuál es la garantía que tenemos ahora de que la individualidad de cada uno de los ministros de la Corte y su formación académica nos lleva a la confianza de que sí van a poder soportar las diversas presiones que pueden recibir todos los días en el juzgamiento de los casos? ¿Verdad? Esa un poco es la mirada que yo tengo del funcionamiento político de la Corte. Después podemos entrar en su gestión, si están al día con su despacho, si no, etcétera, que yo creo que se puede solucionar con voluntades políticas y organizar mejor, pero yo creo que uno de los temas centrales como país que nosotros tenemos que recuperar es la confianza en el sistema judicial. Doctor Galeano, Sí. ya tienen el blindaje de la jubilación, o sea, de la inamovilidad hasta la jubilación. Viendo la edad de algunos ministros de Corte, 20 años algunos van a mucho. estar 25 años. Te hago corto. Si en el pensamiento mágico, como decía el extinto Humberto Rubin, si tuviese un pensamiento mágico y pudiéramos modificar solamente algunos aspectos, yo te diría no más de 15 años para un ministro de Corte. Claro. De acuerdo. No más de 15 años. 5 es poco para generar también procesos de transformación al interior de la máxima instancia judicial, sobre todo después de todo lo anquilosado que está esto que hemos hablado. Y 10 tal vez sea insuficiente para afianzar esos procesos de transformación, pero 20 años es demasiado. Comparto una parte de la opinión de María Victoria en que algunos de los actuales ministros tienen una formación que descolla. Hay que, sin duda alguna, el doctor Alberto Martínez Simón tiene una formación descollante, su nivel como magistrado es muy calificado. Lo mismo ocurre con Eugenio Jiménez también en su área y con la doctora Carolina Llanes en lo suyo y con Manuel Ramírez Cañas. No estoy desacreditando a los otros, pero estoy calificando sí la formación de estos que mencioné. Sin embargo, tenemos que decir que ese modelo que se instaló durante tanto tiempo hoy tiene sus reflejos o su eco en esta Corte actual. Ahora vamos a ver cómo se va a desempeñar la Corte. Dentro de 5 años recién habrá cambio nuevamente al interior de la máxima instancia judicial, lo que significa que la jurisprudencia que se vaya instalando ahora, que el modelo de gestión que vayan teniendo ahora, que los ejemplos que den al interior de la administración de justicia, los actuales ministros de Corte van a marcar el derrotero de por lo menos los próximos 10 o 12 años. Y es importante que esto que se hace ahora, por ejemplo aquí, de poner el foco sobre la administración de justicia y sobre la máxima instancia judicial, no se pierda. Porque ¿dónde ocurren estas inficiones de las que hemos hablado? Cuando las organizaciones ciudadanas, cuando el periodismo serio deja de controlar la gestión de la máxima instancia judicial y ahí muere la teoría, como vos decías. Entonces, sí, sin duda alguna, que se hayan eternizado en los cargos determinados ministros o algún número importante de ministros hizo que se instalaran feudos, como bien suele decir el senador, parafraseando un poco sus expresiones. Y es más, creo que el ministro Ríos también decía cuando ingresó, la Corte está constituida por feudos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, Estela, tenemos que seguir controlando. Es la única manera para que con el diseño constitucional que tenemos actualmente podamos impulsar que este proceso de transformación que se está iniciando al interior de la Corte pueda llegar a los puertos que todos anhelamos, que es demostrar independencia y garantizar la recta aplicación de las normas para toda la ciudadanía. Senador. Sí, mira, una cuestión sobre la inamovilidad, yo creo que está muy relacionada a la carrera judicial. Creo que es imperioso eso, Estela, de tener una carrera judicial. Sobre la cuestión de la Corte, yo creo que nosotros teníamos un doble martillo sobre los jueces y fiscales, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia, con la superintendencia. Yo presenté un proyecto de ley de rotación que va a ser ahora cada 2 años, ¿verdad? Por el frente estuvo 20, 22 años
en Paraguarí, y señalé que ya tenía todo un equipo, la de Módiga en Alto Paraná con todos sus hijos recaudando, vamos a llamarle por su nombre las cosas, ¿verdad? Y también quiero señalar una situación que se dio en esta selección que tuvimos en esta última selección de la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos 26 rondas de votaciones. ¿Qué es lo que se juega ahí en esta selección? Creo que ahí, y voy a dar nombres sin problema, hay miembros de las Cortes que querían mantener el mismo sistema. Y me refiero a Carolina Llanes, me refiero al doctor Martínez Simón y otros, Benítez Riera. También había un grupo que estar jugando a institucionalizar esto. Al doctor Jiménez, al doctor Ramírez Caña. Y esta selección hacía mayoría. Querían mantener, había miembros de las Cortes que tenían hasta 10 direcciones. Como este que tenía ¿cómo es el registro? Sí, y la sindicatura. En la sindicatura, ¿verdad? Entonces, esto se jugaba dentro de esta etapa de selección. La mayoría hacia uno u otro sector. Yo confío mucho en el doctor Santander, porque al final los magistrados hablan a través de su sentencia. Y creo que el doctor Santander, yo le conozco de la facultad, estuvo en las luchas libertarias, por llamarlo así, contra la dictadura, y en su momento sus sentencias lo avalan, ¿verdad? Y lo digo esto sin ningún problema, creo que hay que transparentar. Yo cuando juré mi designación como miembro del jurado, como miembro del Consejo, juré ante la Constitución Nacional y dije que iba a transparentar todo esto. Y voy a dar un ejemplo más. Cuando fue designado Bogarín como nuevo presidente otra vez del jurado, yo denuncié eso, porque no correspondía. Le denuncié a Fretes. ¿Verdad? Ahora me denunció el doctor, dice, a mí no me van a volver atrás. Yo creo que llegó el momento de la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica. Y creo que entre todos tenemos que construir esto, sin miedo. Son iguales con nosotros, solamente puede ser presidente de la Corte, pero tenemos la igualdad que nos garantiza la Constitución Nacional. Ahí me voy a los gremios de abogados. Creo que es el momento de ponernos todos la camiseta de la institucionalidad. Y hago un llamado en ese sentido. Es el momento, creo que estamos en un momento importante para la transparencia, para la justicia, y realmente tengamos una seguridad jurídica. Que el que roba gallina y el que roba millones de dólares, ¿verdad?, tenga la igualdad en el sentido de que le garantice esa igualdad a la justicia. Y no es así en este país. Esa es la situación que estamos, y creo que es importante decir de frente, decir lo que hay en este momento dentro del sistema judicial, porque al final, si estamos con palabras bonitas y palabras, creo que hay que decir de frente para poder mejorar esto. ¿Verdad? Me parece que es así, Estela. Yo lo digo, asumo lo que digo, en el sentido de esto lo que ocurrió en la Corte, ¿verdad? Por eso tuvimos 26 rondas de votaciones en el Consejo, porque había un candidato. También lo que hay que señalar, estamos en el fin de un periodo del presidente de la República, de senadores. Muchos de ellos están con denuncias, con procesos, y también ministros, incluso gente de sectores económicos que necesitaban un blanqueador ahí. Sí. Yo le pregunté a un juez,
cuando se le eligió a Santander, que yo creo que tiene una responsabilidad. Un consenso, creo que hubo un consenso con respecto a su nombre. Es intachable. Sí. Sus antecedentes lo pintan. Etcétera, etcétera. Y los diarios al día siguiente le hacían, reflejaban lo que dijeron los senadores cuando se le eligió, se le designó a Santander, decían, lo elegimos porque queremos la independencia de la justicia. Y este magistrado me dijo, bueno, los políticos son los primeros que no quieren la independencia de la justicia. Y le preguntaba, a propósito de esta elección que viene, porque vamos a tener un nuevo presidente de la República, un nuevo Congreso que tiene bastante incidencia en la conformación del Poder Judicial. Le decía yo, ¿qué le pedirías a la nueva clase política en el contexto de la independencia del Poder Judicial? Y me dio dos temas. Me dijo que respeten la Constitución Nacional en relación a lo previsto en el artículo 249 respecto a la autarquía presupuestaria y el porcentaje asignado en el presupuesto general de la Nación al Poder Judicial. Y el otro punto que me mencionó fue que respeten la independencia interna de cada juez en la resolución de los procesos judiciales. Esto me decía un magistrado, pero vamos a ver qué responden ustedes a la vuelta de la pausa. ¿Es posible cumplir el deseo de este juez que en cierta forma habla desde el mundo ideal? ¿Verdad? Sí. Ese es el modelo democrático de Estado de Derecho perfecto, para llamarlo de alguna forma. Es una mirada que no condice con la realidad. El primer punto que yo quiero mencionar es el tema presupuestario. El tema presupuestario es un debate que se dio hace, ¿cuánto? 20 años atrás, cuando el Poder Judicial peleaba por su presupuesto, que era un presupuesto insuficiente para llevar adelante su función misional, para llamarlo de alguna forma, y eso fue un debate que se dio no solo en Paraguay, sino en toda Latinoamérica, que era una herramienta que tenía la clase política para tener sometido al Poder Judicial en los momentos de negociación presupuestaria que siempre se da, ¿verdad? Y el histórico recuerda que el presupuesto se negociaba por cargos, ¿verdad? Claro. Ellos te daban presupuesto y se tenía todo arreglado, los cargos y los altos cargos dentro del Poder Judicial. Yo creo que ese es un debate que ya está casi superado, ¿verdad? El alto presupuesto que tiene ahora el Poder Judicial es un presupuesto que te da la idea de que el presupuesto ya no es un sometimiento de la clase política. Yo creo que esa autarquía y los parámetros iniciales establecidos en la Constitución Nacional, creo que ya tendría que ser un debate superado, ¿verdad? Ahora, lo relacionado a la independencia funcional de los jueces, que es la independencia del juez individual en el juzgamiento de cada caso, lo que yo creo que es un problema real ahora. ¿Por qué? Porque dentro de esa independencia, que no solamente, como dice el senador, viene de la clase política, sino viene de otros poderes también que inciden directamente en los casos que tiene un juez, vienen de varios sectores, ¿verdad? Y a eso vos le tenés que sumar ahora, Estela, que se consolida el modelo del tráfico de influencia para la corrupción. Porque ahora no solamente se negocia resoluciones que favorezcan a un sector político, sino que se negocian o se cajonean resoluciones porque tiene una promesa de algo, ¿verdad? Entonces, el modelo para mí está mucho más complejo que ese debate que teníamos allá en el año 90 de cuáles eran las herramientas que se deberían utilizar para consolidar la independencia judicial, que era el sistema de selección, el sistema de juzgamiento, el presupuesto, o sea, todo el modelo que se incorporó en la Constitución de 1992. Ahora yo creo que entran otros factores muy fuertes y que deberíamos pensar entre todos las nuevas herramientas que se utilizan a nivel regional para ir
desmontando los modelos de corrupción que giran en torno a los casos específicos, ¿verdad? Porque ese yo creo que es el gran desafío que tenemos, ¿verdad? La independencia de un juez, no solamente la independencia de una ideología política o sector político, sino la independencia del tráfico de influencia que se genera ahora a través del modelo que se descubrió ahora con Jorge Bogarín, en donde un secretario de un juzgado altera los resultados de un caso que favorece a un X, pero detrás de eso supongo que hay muchas promesas de algo. Entonces yo creo que eso es el gran desafío que creo que tenemos ahora en Paraguay. ¿Es posible, doctor Merlo, desde la mirada, por ejemplo, de los fiscales? Usted fue fiscal. ¿Es posible eso? Sí, yo creo que es posible. Creo que los ciudadanos se merecen fiscales, o sea, yo valientes. No victimizo a los fiscales, no. Porque son grandes corruptos. O sea, sí, los habrá como en todas las familias, ¿verdad? Siempre sí. Hay la oveja negra. No, porque siempre se victimiza a la independencia del Poder Judicial. Y como decía el senador, hay algo más que el poder político, está el poder económico, están los grandes estudios jurídicos que tienen su representación en la Corte Suprema de Justicia. Y yo digo también, necesitamos fiscales y jueces con coraje, que sepan Así decir mismo. que no Así a la coerción. Te digo, mira, acá hay que ponerle un rótulo claro. O sea, ejercer influencia a través de el jurado, el amigo del jurado, el amigo del consejo, el político, el sector, tiene un rótulo, corrupción. Así nomás. Y también, como me decía un amigo, un gran amigo, me decía, el tango se baila a dos, de la corrupción se baila a tres. Me dice. ¿Cómo es eso? Le decía. Y sí, está el corrupto, el corruptor y la gente que deja que suceda. La ciudadanía que no toma esa participación, exige esa transparencia. Entonces vos tenés que en este caso también el gremio de abogados tiene que bregar para que el ejercicio de la profesión o como parte del ejercicio de la profesión, la corrupción no sea parte del ejercicio de la profesión. Eso también es una responsabilidad de los abogados. Y te digo porque ahora estoy en el sector trabajando y las cosas del otro lado son bastante diferentes a como ahora, las veía. Ahora sufre lo que antes criticaba. Sí, por eso se ríe, porque varias veces ya me dijo. Sí, no, ahora. Varias veces ahora ves lo que antes no veía. Exactamente. Más de los abogados y ahora de los fiscales. Entonces, es un todo que hay que pensar y sí necesitamos de fiscales valientes y también se necesita estas estructuras, ¿verdad? Ir, como decía, creer y confiar en que no es una utopía creer en un fiscal, en un juez independiente, en que, como decía Vicky, hay ciertos casos en los que se va a tratar de hacer, pero ir cerrando todas esas válvulas. Ir mirando, sabemos, tenemos, ¿cuál es un caso? Acá hay 20 millones de dólares en juego. Sabemos que van a tratar de ganar de alguna u otra forma. Entonces, ese caso está bajo la mirada, está bajo el control. Ese tipo de cuestiones es la que hay que adelantarse y hay que estar mirando y observando, ¿verdad? Y sobre todo, como te decía, vuelvo a insistir, yo sé que ya lo debatimos, pero la estabilidad, ya sea 15 años o 10 años, pero que el que entre sepa de que nadie va a poder levantar el teléfono y decir que tu cargo está en juego. Claro. O esa sensación de, ¿sabes qué te llamo? Recibíle nada. ¿Verdad? Ya viene con todo ese aparataje detrás, que si te llama un miembro del consejo, un miembro del jurado, recibirle nada, exige una atención especial. Y eso se logra con fiscales valientes, con jueces valientes y un soporte, como decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Desde el momento de la selección transparente, desde el momento de que haya un proceso en el jurado. Eso se trabajó muchísimo también. Antes se decidía en el jurado sin audiencias abiertas. Era un proceso totalmente cerrado, ¿verdad? Se cajoneaba o no. Hoy hay muchos avances en eso y hacia ahí tenemos que ir, hacia el control ciudadano, hacia el control de las instituciones, de cómo funcionan y cómo trabajan. Y usted estuvo en la Asociación de Fiscales como presidente, porque es muy notorio
notoria la corrupción de varios fiscales. ¿Cómo actuaban ustedes como organismo depurador, diríamos, de esos fiscales? Bueno, desde la asociación nosotros siempre decíamos, el que tiene que ser procesado, tiene que ser procesado. Lo único que bregábamos era para que el proceso en el jurado de enjuiciamiento se respeten las garantías que cualquier ciudadano debe tener. Eso es lo que siempre bregamos. El daño, hay muchísimos fiscales excelentes y por aquellos que ceden a las presiones políticas, corrupción, o ceden al dinero, corrupción, porque no podemos darle otro rótulo, pues tienen que enfrentar el destino y tienen que enfrentar el juicio, pero con las garantías de cualquier ciudadano. Que nosotros reclamamos, había una denuncia, se le suspendía, sin proceso, sin nada. Este fiscal tenía que estar 3 años sin poder ejercer la profesión. Y logramos de que se cobre la mitad de su sueldo, de su salario, ¿verdad? Porque no puede ejercer la profesión, ¿verdad? Hasta que se resuelva. Entonces, ese tipo de cuestiones sí peleamos, ¿verdad? Que venga la suspensión como sanción, no hay ningún problema, pero que haya un proceso que garantice el respeto, pero que haya sanción también, porque esa es una seguridad mía. Hoy yo estoy del otro lado, hoy quiero justicia si algo le pasa a mi hija, quiero justicia si le pasa a mi hijo, quiero justicia si me pasa a mí como ciudadano. Y también la quería cuando era presidente de la Asociación de Fiscales. Ahora, doctor Galeano, en el ideal, por supuesto, uno quiere una justicia independiente, pero en el caso, cuando explotó el caso González Daer, todos sabían lo que era González Daer. 20 años reinó. Había miembros de la Corte que avalaban su gestión, senadores, diputados. Y también estudio jurídico, que uno decía, bueno, había sido que ese estudio jurídico ganaba todos los casos, no porque eran los genios del derecho, sino porque tenían el contacto de la persona que manipulaba a la justicia. Claro. En ese sentido, es importante la independencia, porque finalmente va a ser una disputa intelectual la que le lleve a ganar a un abogado un caso y no su conexión. ¿Cuántos minutos tenemos? para ir viendo un poco. A ver, Estela, a pesar de la tentación del juez propio y del fiscal varios propio. Aspectos. Yo les quiero decir que los estudios jurídicos rotan nomás con el miembro del jurado o del consejo que ingresa. Son los mismos estudios jurídicos. Y en realidad les interesa muy poco si es Juan, Pedro o Alberto el que está ahí. Porque ellos van, entre comillas, a llegar a ese miembro del jurado o del consejo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el senador Santa Cruz en que hay factores exógenos. Y él dice, el sector económico. ¿Y el sector económico dónde inficionó? Con los senadores que pusieron para el jurado o que pusieron para el consejo en su momento o que presionan para aquí o para allá. Pusieron presidentes de la República, cambiaron estatutos partidarios. O sea, el poder político inficionado por el poder económico hace cualquier cosa. Entonces, los representantes de los abogados, de las universidades, inficionados por los requerimientos o por la presión económica, también te hacen cualquier cosa. 450 años antes de Cristo ya Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. A los hombres que elegimos para poner en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ese es el cuidado donde tenemos que tener los ciudadanos, los periodistas, las instituciones. Allí tenemos que mirar a quiénes se ponen en la Corte, quién es fiscal general del Estado y a quién se va a poner en el Consejo y a quién se va a poner en el Jurado. Porque ese segundo que baila el tango de la corrupción va a buscar nomás otra pareja cuando ya no sea un buen bailarín el que esté allí. Entonces, creo que nuestro análisis tiene que ir un poquito más allá, ¿verdad? Pero no quiero pasar por alto una pregunta que hiciste. Los magistrados deben de ganar más, Estela. Los fiscales deben de ganar más. Hay una mala calidad del gasto del presupuesto, tanto
en el Poder Judicial como en la Fiscalía General. Hoy directores administrativos ganan muchísimo más que un miembro del Tribunal de Apelación, y ese director administrativo no tiene ninguna responsabilidad, muchísimos nombres no se conocen siquiera, pero un miembro de un Tribunal de Apelaciones va a ser responsable ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ante la ciudadanía, ante la opinión pública, de que haga bien o mal su trabajo. Lo mismo ocurre con los fiscales. Ahora bien, volviendo otra vez al principio de Protágoras, eso no lo releva al magistrado de hacer bien su salario actual, no lo releva de hacer bien su trabajo. Marcos Riera Hunter, un magistrado intachable que hace no demasiado tiempo se jubiló, llevaba una vida prácticamente ascética, prácticamente no tenía vida social, un académico reconocidísimo. Estuvo una vez ternado para la Corte Suprema de Justicia y él consideró que fue injusta la decisión que recayó en aquella oportunidad y nunca más concursó. Es más, J. Eugenio Yaquet le había dicho, se aceptó su renuncia. ¿Qué renuncia si yo no presenté ninguna? No, se aceptó su renuncia. Y unos meses después, creo que 15 días después, vino el golpe y gracias a eso él continuó en la magistratura. Pero él, con ese mismo salario, hizo bien su trabajo. Alguien que ya salió, cito a los que ya salieron porque no quiero ser injusto con los que están hoy dentro del sistema. Pedro Mayor Martínez, un juez garantista, reconocido por el mundo académico, reconocido por la sociedad jurídica, salió sin mancha de la Administración de Justicia. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Toda una vida también de gestión pública. Con ese salario que tiene que mejorar, pero con ese salario él hizo bien su trabajo. Insisto con esto, ¿tienen que ganar más? Sí tienen que ganar más. Pero el salario no es justificativo para hacer mal lo que se puede hacer mal. Ahora bien, la independencia del Poder Judicial tiene muchos componentes. Y vos decías, en un determinado momento, ¿qué hacen los gremios? El gremio de abogados, yo presido actualmente el CONAP, que es una federación de gremios de abogados. Esa federación, con el Colegio de Abogados del Paraguay, que uno de sus integrantes solicitó en su momento la depuración del padrón de abogados de los funcionarios públicos, justamente para que la elección por lo menos se dé entre abogados ejercientes y no en determinados cotos de casa como instituciones públicas, la propia Fiscalía o la propia Corte Suprema de Justicia para que pudieran votar. Nos costó muchísimo obtener eso. Nos costó muchísimo como gremio requerir y conseguir que la Corte Suprema de Justicia demandara la ilegalidad de la huelga de funcionarios judiciales, que era instrumentada por la propia Corte Suprema de Justicia, por esta Corte que se fue, ¿verdad? ¿Quiénes impulsaron eso? También fuimos del gremio de abogados. Saco nomás un poco también nuestro carnet de combatiente, como lo hace el senador, de que lo hacemos desde los gremios serios. Ahora, determinados operadores llegaron y se fundaron un montón de colegios. Colegio de la Vereda Norte de Eusebio Ayala, colegio de Acceso Sur, etcétera, etcétera, sí, para que apoyamos al doctor fulano de tal, apoyamos al la candidatura de fulano de tal para diputado. Hay colegios, entre comillas, que apoyan candidaturas políticas. ¿Qué tiene que ver con el gremio de abogados? Claro. Entonces, creo que la ciudadanía sabe quiénes, o por lo menos quienes estamos involucrados, saben quiénes somos serios y quiénes no. Ahora bien, la independencia del Poder Judicial tenemos que seguir controlando. Por eso mismo que vos dijiste también, y hay un estudio, lastimosamente no estoy encontrando el nombre de los responsables del estudio. La Corte Suprema de Justicia declara por lo general la inconstitucionalidad de las normas una vez que ya salió el gobierno de turno que sancionó esa norma. Normas que son inconstitucionales, groseramente inconstitucionales, pero que no se resuelven, como bien lo dijo el senador. Decisiones políticas que no se resuelven. Anga, o sea, el Congreso había sido, o imponer a el oye demandaba y era inconstitucional. Había sido la norma que dictó Rubén Galeano cuando era presidente, era inconstitucional y ahora lo declaramos, pues ya salieron. Entonces, manejar esos tiempos que institucionalmente son inútiles para la ciudadanía, porque nosotros necesitamos que en esos casos paradigmáticos que hacen a la independencia del Consejo, que hacen a la independencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, se resuelvan de manera inmediata y no que entren en la famosa cadena de inhibiciones, porque había sido luego, era todo el mundo amigo del senador que ingresó o todo el mundo era amigo del diputado que fue relevado de su cargo. Entonces, allí vemos la valentía de los magistrados. Y yo suelo decir esto,
tiene que ingresar para ministro de Corte Suprema de Justicia una persona que no tenga problema en ser removido al día siguiente de su asunción del cargo, que no tenga miedo de su jubilación, si va a perder o no va a perder. ¿Por qué? Porque tiene que jugarse, el ministro de Corte tiene que jugarse el cargo en cada resolución que firma. Recordarán el caso de los exministros de Corte removidos por aquel juicio político que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y se inhibieron todos ellos, porque Socio Paité, está bien, era su compañero. Se conformó la Corte Suprema con miembros de tribunales de apelación. Los miembros de tribunales de apelación hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad. ¿Y fueron destituidos? Inmediatamente el sector político dice, los vamos a sacar del cargo a todos estos ministros. Y esos ministros de Corte que se inhibieron de entender en el juicio, en la acción de inconstitucionalidad, emitieron una resolución administrativa donde decían que el fallo judicial no tenía valor. Imagínate, los que se inhibieron, después dijeron, no, eso que hicieron los que sí son jueces no sirve. Entonces, el sometimiento de la Corte Suprema de Justicia a la presión política es muy evidente en determinados casos. Por eso necesitamos de gente valiente. Bien, nos quedan unos últimos 3 minutos más o menos. Le toca al doctor Merlo y termino. Voy a cerrar con el senador Santa Cruz. Porque a mí, 1 minuto cada uno. Cure patáis. Quiero comenzar con las palabras de Rubén. Valentía. Se necesita jueces y fiscales valientes, ministros de la Corte, porque siempre va a haber este juego de poderes. Se necesita también que a esta valentía se le apoye con una estructura que sostenga en esos momentos difíciles, que los tienen que asumir, ¿verdad? Pero volviendo al tema que decía de los jueces de la Corte destituidos, la Corte Interamericana le dio la razón a Bonifacio Ríos. O sea, estaba bien lo que hicieron esos camaristas que fueron removidos. Así es. Entonces no se puede esperar a que esas instancias se lleguen o esas decisiones políticas. Entonces estas modificaciones estructurales tienen que hacerse, tiene que haber más transparencia e insisto mucho, se debe dejar de pensar en el ejercicio como abogados, que como parte del ejercicio la corrupción sea parte del ejercicio. Gracias, doctor Merlo. Rápidamente, sí. La cuestión del presupuesto. Yo creo que en general el Poder Judicial tiene que tener más presupuesto. Nosotros tenemos una recaudación de 4.500 millones de dólares al año y eso no alcanza. Necesitamos el doble en salud. Imagínense lo que es el presupuesto del INDE, 10 millones de dólares. ¿Qué políticas públicas podemos tener eso? Me voy a la otra cuestión que me parece importante. Nosotros no estamos recordando de Bogari. Este sistema viene de mucho tiempo atrás, con González Dar. Claro. ¿Verdad? Lo de Lima. El modelo. El modelo. Por eso yo dije aprietes. Y me reafirmo en esa posición y me reafirmo en los nombres también para no citar de no, porque tenemos poco tiempo. Yo ejercí la profesión, dejé la profesión porque me asqueé de eso. Cuando vos llegás a una fiscalía o a un juzgado, lo primero ya se te acercan los operadores. Tanto obligatoriamente solucionar con problemas. Esa es la realidad en el país. ¿Para qué me vamos a negar y decir otra cuestión, una situación y llamarlo de otra forma? En el caso de González Dar, ¿verdad? Senador, medio minuto. Bueno, sí, en el caso de González Dar, ¿quiénes fueron sancionados? 2 abogados y González Dar. Le soltaron la mano. Y los otros responsables, miembros del jurado, fueron procesados. En mi caso particular con Diesel, ¿verdad? Él me denuncia. Y en el caso del juez Ojeda, ¿verdad? Tomaron la decisión de remitir los antecedentes a la fiscalía. Nunca remitieron para que no sea investigado. ¿Verdad? ¿Y quién firmó la misma resolución que le enviaron a Marecos? A Ojeda, el juez Marecos. Él tomó alguna decisión como superintendente de Alto Paraná. Vamos a dejarnos de joder y decir, vamos a llamarle las cosas por su nombre. A mí me parece que es así, Estela, y me reafirmo en todo y vamos a transparentar todo y vamos a darle a la ciudadanía lo que está ocurriendo dentro del sistema judicial en general. Gracias. Muchas gracias. María Victoria. Sí, yo creo que en este momento político de cambio de nuevas autoridades,
creo que tendríamos que hacer un gran pacto político y social, ¿verdad? Dibujar el modelo de poder judicial que necesita nuestro país y facilitar la independencia y el acceso a justicia, que yo creo que son las dos grandes deudas de la democracia. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Buenas noches. Gracias.